Hoy les presentamos un nuevo proyecto que será trabajado junto a las áreas de comunicación, matemática y desarrollo personal, ciudadanía y cívica, llamado Mi Plan de Vida desde mis potencialidades y limitaciones. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primer y segundo año de secundaria. Un gusto volver a encontrarnos en este espacio radial. En el contexto actual de la emergencia sanitaria, los estudiantes están viviendo un ambiente de incertidumbre, lo que genera preocupación porque esta situación puede afectar el logro de sus metas personales. A ello debemos agregar que en el ámbito rural existen carencias y limitaciones de las familias con bajos recursos económicos, viviendo en comunidades alejadas de otras, de las instituciones, sin servicios básicos, hace que ejerza fuerte presión para que los hijos colaboren permanentemente en las actividades productivas de la familia, existiendo la posibilidad de descuidar su rol de estudiante y como persona porque están alejados de potenciales círculos de amigos. Sin embargo, los estudiantes están experimentando una etapa de la pubertad que significa una serie de cambios físicos, cognitivos y psicosociales como el incremento del vocabulario, la aparición del pensamiento hipotético, el pensamiento autónomo, la búsqueda de independencia, el descubrimiento de la capacidad de desarrollar afectos y servir a los demás, cambios que constituyen una oportunidad para tomar decisiones trascendentales en la vida, como es la inclinación por una vocación, el inicio de emprendimientos, los estudios técnicos o de educación superior y el involucramiento laboral. Así es, Rocío. Ante esta situación, se hace necesario identificar las potencialidades y limitaciones con sinceridad, de tal forma que se puedan trazar metas realizables en su vida, lo cual es posible a través del diseño de un proyecto de vida personal, planificando adecuadamente el uso adecuado del tiempo para lograr sus metas personales. Ante esta situación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿de qué manera podemos elaborar un bosquejo de plan de vida a partir del reconocimiento de nuestras potencialidades y necesidades? Para dar respuesta a este reto, nos planteamos las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué sucede con mi cuerpo y mi forma de ser que están cambiando, que me hace sentir inseguro? ¿De qué manera la matemática nos ayuda a organizar y administrar nuestro tiempo, empleando expresiones fraccionarias y decimales para contribuir con nuestro proyecto de vida? ¿Cómo puedo utilizar la escritura para expresar mis sentimientos, mis retos y mis metas respecto al proyecto de vida? ¿De qué manera el proyecto de vida nos permite hacer uso favorable de las potencialidades que descubrimos en la adolescencia? Rocío les irá comentando algunos detalles más acerca del trabajo que nos espera con este proyecto. Así es, Wilfredo. En consecuencia, el producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar un bosquejo del plan de vida que considere nuestras potencialidades y limitaciones, para lo cual se consideran los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Los criterios son: explica con respaldo científico las razones que motivan los cambios en la pubertad a nivel físico y emocional, plantea actividades específicas diarias para el logro de sus metas personales y el cálculo de tiempo que implica considerando operaciones con expresiones fraccionarias. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarla. Formula un plan sustentado en el conocimiento lo más objetivo posible de las potencialidades personales que surgen en la adolescencia. Queridos estudiantes, en este y el siguiente programa que corresponde a Ciencia y Tecnología, queremos responder a la pregunta: ¿cuáles son los factores que intervienen en los cambios que vienen enfrentando en esta etapa de sus vidas? Para responderlo, necesitaremos identificar con ustedes cuáles son esos cambios que vienen enfrentando en esta etapa de su desarrollo y cuáles son las causas y cómo influye en la forma de ser que tienen cada uno de ustedes. En este primer programa identificaremos los cambios que vienen experimentando y sus causas, y en el segundo programa abordaremos los cambios emocionales
que vienen experimentando, aparte de los cambios físicos que ya están viviendo. Queridos estudiantes, en este primer programa queremos plantearles como reto que expliquen por escrito cuáles son los factores que intervienen en los cambios que vienen enfrentando en esta etapa de su vida. Para lograrlo, necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Te presentaremos 2 casos que deberás escuchar con mucha atención y tomarlo como referencia para el siguiente paso. Paso 2. Elaborarás un cuadro con 3 columnas. En la primera columna harás una lista de los cambios físicos. ¿Escucharon bien? En la primera columna harás una lista de los cambios físicos. En la segunda columna harás un listado de los cambios en la forma de ser. En la segunda columna harás un listado de los cambios en la forma de ser. En la tercera columna, las causas de esos cambios según mencionemos en el programa o una revisión de información adicional que puedas realizar, que están ocurriendo a ti, a tu mejor amigo o amiga. Paso 3. Con los datos anteriores tendrás que construir una explicación de cuáles son los factores que intervienen en los cambios que vienes enfrentando en esta etapa de tu vida. Te repito para que tomes nota de lo que deberemos hacer en el programa de hoy y logres responder al reto. Para lograrlo, vas a seguir los siguientes pasos. Paso 1. Te presentaremos 2 casos que deberás escuchar con mucha atención y tomarlos como referencia para el siguiente paso. Paso 2. Elaborarás un cuadro con 3 columnas. En la primera columna harás una lista de los cambios físicos. En la segunda columna harás un listado de los cambios en la forma de ser. En la tercera columna mencionarás las causas de esos cambios según mencionemos en el programa o una revisión de información adicional que realices. Paso 3. Con los datos anteriores tendrás que construir una explicación de cuáles son los factores que intervienen en los cambios que viene enfrentando en esta etapa de su vida. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también hacerte comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será muy importante que presten atención a la conversación que tendremos con Rocío, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan lograr la meta del programa de hoy. Queridos estudiantes, mucha atención, les voy a contar el caso de Jaime. Jaime es un estudiante de primer grado de secundaria como muchos de ustedes, pero desde el año pasado ha venido ocurriéndoles algunas cosas que no entiende y que a veces le preocupan. Les voy a contar. Jaime tiene 12 años de edad y en la comunidad donde vive se reunía con sus amigos y amigas para jugar todas las tardes. Jugaban de todo, fútbol, vóley, iban al río a nadar, ayudaba en casa a sacar los animales del corral, iba con sus padres al mercado y hacía muchas cosas más. Pero de un momento a otro se dio cuenta que su voz ya no era la misma, sino que a veces se le escuchaba distinta. Tenía como una voz grave o gruesa. En otros momentos sentía una ruptura o desconexión con su voz, ¿no? Lo que nosotros normalmente conocemos con el nombre de gallo, por alguna razón que no se entendía bien. También se comenzó a distanciar de sus amigas, algunas de ellas crecieron rápido y él sigue del mismo tamaño. Se dio cuenta que después de jugar y sudar, comenzó a experimentar un olor diferente en algunas partes de su cuerpo, cosa que no le pasaba antes, y comenzó a crecerle vellosidad en ciertas partes del cuerpo. Además le salieron algunos granitos en el rostro y se sentía muy pero muy incómodo. Se mira en el espejo y siente que hay cambios. Eso lo tiene muy distraído y cuando sus padres le piden que haga algo se demora en hacerlas o se olvida y como es lógico le llaman la atención siempre. Ahora les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les está pasando algo parecido o tal vez están teniendo más cambios de los que les está pasando a Jaime? A ver, pónganse a pensar, ya que este va a ser un punto de partida para responder el reto de hoy. Así es, queridas chicas y chicos. Rocío, quiero decirte que los cambios no solo les sucede a los chicos como Jaime, sino que también les ocurre a las chicas. Les comentaré otro caso. Janet es una niña de 13 años, muy alegre y juguetona. Este año va a cursar el segundo año de secundaria. Janet llegó feliz a su primer día de escuela, pues se encontraría con sus amigos y amigas.
pero al terminar su primer día de clase se sentía triste y preocupada. Cuando Janet llegó a casa, que su mamá, que le conoce muy bien, le preguntó qué le sucedía. Y Janet le contó que se sentía mal y triste porque sus compañeras no fueron amables con ella. Se burlaron por su aspecto físico, porque según ellas, Janet parecía una niña de primaria. Su busto no se había desarrollado, era pequeña de estatura, incluso se rieron cuando en la clase de ciencia conversaban con la maestra sobre la menstruación. Janet comentó que aún no había menstruado. Su mamá le ha explicado que ella también cambiará como sus compañeras, porque la pubertad es una etapa por la que pasan todas las mujeres, pero no en todas inicia a la misma edad. En algunas mujeres, la pubertad empieza a los 11, pero en otras inicia un poquito más tarde. Pues como vemos, los cambios que les pasan tanto a mujeres como a varones son normales. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? La ciencia nos dice que el cambio en todos los seres vivos es lo más normal y que estos cambios estarán presentándose hasta el último día de nuestras vidas. Así que no hay nada por qué preocuparnos. Debemos tomárnoslo con interés, eso sí. Así es, Rocío. A estos cambios que pasamos todas las personas se les conoce como etapas de la vida y en los seres humanos toman diferentes nombres. Por ejemplo, la primera etapa se llama etapa prenatal. Es la que incluye los momentos en los que aún no se ha nacido y que el nuevo ser humano vive dentro de su mamá. La segunda etapa es la de la infancia. Se inicia desde el momento en que se nace y termina alrededor de los 3 o 4 años. Luego viene la etapa de la niñez. En esta etapa de la vida es la que más o menos va desde los 3 hasta los 11 años. Luego viene la adolescencia, que va entre los 11 y los 17 años. Luego viene la etapa de la juventud. Esta etapa va aproximadamente de los 18 a los 35. Luego viene la etapa de la adultez, que va desde los 36 hasta los 65 años. Y finalmente la etapa de la ancianidad. Esta etapa comienza después de los 65 años. Así es, Wilfredo. En este programa hablaremos de la adolescencia, que es lo que les está pasando a todos los estudiantes de secundaria. Ahora, es necesario aclarar que los cambios que la adolescencia implica no se presentan a todos al mismo tiempo. Va a depender de varios factores que comentaremos en el siguiente programa, así que no se lo pueden perder. La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes sufren cambios a nivel físico, psicológico y social. Estos permiten que el adolescente madure y se convierta en un adulto. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años. Es importante mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los adolescentes. En las niñas empiezan a ser perceptibles entre los 12 y 15 años y en los niños aproximadamente entre los 12 y 14 años. Wilfredo nos ofrecerá unos detalles más al respecto. Así es, queridos estudiantes, si ya comenzaron a vivir esos cambios en su cuerpo y su forma de ser, tranquilos, todo estará bien. Solo están iniciando una nueva etapa de su vida, pero debemos estar atentos y atentas para poder hacer frente a estos cambios de tal manera que nos hagamos mejores personas. La adolescencia podemos dividirla en 3 etapas. La adolescencia temprana, que va entre los 12 a 13 años. La adolescencia media, que va entre los 14 a los 16 años. Y la adolescencia tardía, entre los 17 a los 19 años. Ahora, mírate a ti lo que te está pasando y responde a lo que queremos preguntarte. Considerando los casos de Jaime y Janet, ¿ya comenzaste a tener esos cambios en tu cuerpo? ¿Comenzaste a cambiar tu forma de ser? Es necesario que te pongas a pensar en eso, ya que va a ser importante que reconozcas estos cambios para que puedas comprenderlos y manejarlos con tranquilidad. Comenzaremos hablando de la adolescencia temprana. La adolescencia temprana se da entre los 11, 12 y 13 años. A esta edad las relaciones de amistad entre los adolescentes se caracterizan por lo siguiente. Suele aparecer el amigo íntimo, el cual aportará seguridad para enfrentarse al mundo exterior.
Se conforman grupos de amigos del mismo entorno, barrio, colegio, que se agrupan con frecuencia. El grupo suele ser del mismo sexo y de edades muy próximas. Son grupos reducidos de 3 o 4 amigos, bastante cerrados, que no suelen dejar que otros entren al grupo. Están muy centrados en la actividad, hacen deporte, inventan juegos, entre otros. Y aunque buscan apoyo entre sí y seguridad, aún no está demasiado arraigado el sentimiento de afecto entre los amigos. El adolescente empieza a definir su identidad sexual. Continuando, hablaremos de la adolescencia media. La adolescencia media va entre los 14 a los 16 años. A esta edad, las relaciones de amistad se caracterizan porque comienzan a formarse los grupos mixtos y se van haciendo numerosos cada vez. Ya no salen tan frecuentemente, suelen reunirse fines de semana, se da importancia extrema a la lealtad y a la confianza entre amigos. Existe una gran obsesión por la valoración, especialmente del líder. El adolescente se identifica con sus amigos, de forma casi como si fueran ellos mismos, reflejándose en los amigos. A esta edad, principalmente entre las chicas, se comparten confidencias sentimentales. También se ve que la confianza entre amigos y la lealtad es muy importante. Por eso cuando un amigo traiciona a otro, se ve con tintes de tragedia, y es algo que se debe mirar con mucha atención. Luego, en general, surgen los primeros enamoramientos. Estos cambios los podemos ver en la adolescencia media. Y finalmente, la adolescencia tardía. La adolescencia tardía se da entre los 17, 18 y 19 años. A esta edad, las características de la amistad son: el grupo grande de amigos empieza a desintegrarse en grupos más reducidos, con miembros de personalidades más afines. Ya no hay tanta preocupación por la valoración de los demás, aunque sí se busca compartir preocupaciones y confidencias. Empiezan ya a dibujarse las diferencias individuales de cada miembro, ya no se pretende ser igual que los demás. Se van consolidando las relaciones entre las parejas formadas, por lo que se relativiza la importancia de los amigos del mismo sexo. El miedo a ser rechazado por el grupo disminuye y se vive la amistad de una forma más relajada. Estas características que te hemos mencionado tienen que ver con la forma de ser de los adolescentes. Recuerda que cada uno de ustedes debe identificar los cambios en sus cuerpos y en su forma de ser. Te recomendamos que puedas usar un cuadro de 3 columnas que te pedimos al inicio del programa. Queridos estudiantes, la adolescencia y las etapas del desarrollo humano nunca deben ser vistas como una enfermedad o un problema o una etapa crítica. Sin embargo, si un o una adolescente no ha empezado su etapa de cambios a los 15 años, es conveniente buscar la asesoría de un profesional de la salud, es decir, un médico. A los padres les decimos lo siguiente: menos llamativos que los cambios corporales, hay cambios intelectuales a los que debemos prestar atención. De acuerdo a los científicos como Idelder y Piaget, que en el año 1955 publicaron un libro, ellos dijeron que la adolescencia significa la entrada en el mundo de los adultos, y ello quiere decir que tienen nuevas capacidades cognitivas o mentales. Los adolescentes generan nuevas preguntas sobre diversos aspectos del mundo y acerca de sí mismos. Les dan vueltas en su cabeza y construyen teorías. En la descripción piagetiana, el adolescente, antes de actuar, planifica sus acciones. Imagina todas las posibles relaciones causa-efecto que pueden explicar una situación. Utiliza estas posibilidades como hipótesis para luego contrastarlas en la realidad y llega por último a elaborar sus conclusiones por medio de una deducción lógica. De esta manera, la forma de actuar del adolescente se acerca cada vez a un modelo lógico y académico-científico de pensamiento. Estos cambios se producen gracias a la interacción entre el sistema nervioso central, el hipotálamo, hipófisis y gónadas, que son los testículos y los ovarios. Las hormonas implicadas en estos cambios son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. En realidad estas hormonas se encuentran en los dos sexos,
con distintos niveles de concentración. Por ejemplo, en el hombre hay mayor nivel de testosterona y en la mujer mayores niveles de estrógenos y progesterona. En la misma persona también varía el nivel hormonal en distintos momentos. Los estrógenos son hormonas femeninas. A partir de la pubertad se incrementa su producción. Está relacionada con el deseo sexual y el desarrollo de los caracteres sexuales como el vello en la pubis y las axilas, el desarrollo del pecho, de los órganos sexuales, la distribución del tejido graso. Su secreción aumenta durante la ovulación. La progesterona es la hormona protectora de la gestación en la mujer. La testosterona es la hormona masculina que se produce sobre todo en los testículos. A partir de la pubertad se incrementa su producción. Está relacionada con el deseo sexual y con el desarrollo de los caracteres sexuales como el vello, los cambios en la voz, en la estructura muscular, ósea, tejido graso y desarrollo de los genitales. En el siguiente programa veremos cómo estos cambios tienen efecto en la forma de ser, es decir, en las emociones que experimentan en esta etapa de la vida. Ya casi estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, escriban en una página o más la explicación por escrito de cuáles son los factores que intervienen en los cambios que vienen enfrentando en esta etapa de su vida. Las ideas que aportes en este texto servirán como un aporte para elaborar un bosquejo de plan de vida que considere tus potencialidades y limitaciones personales para el logro de las metas que se tracen.